Ya. La paz de Dios. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos, familia, amigos. Qué bueno que Dios nos concede la vida para escudriñar la palabra de Dios. La paz de Dios, hermanos. Oramos. Bendito Dios. Te damos muchas gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Has derramado bendición tras bendición. En tu infinita misericordia, Señor. Y en tu amor santo, tú nos bendices cada día. Y nos concedes la bendición de escudriñar tu santa palabra, de leerla y de creerla. Aleluya. Muchas gracias, Padre Santo, muchas gracias. Te doy gracias con todo mi corazón por esta bendición de exponer tu palabra para que tus redimidos sean edificados, bendecidos, y para que los inconversos, los incrédulos, los que creen en ídolos, sean salvos. Te pido, Señor, tu bendición y tu aprobación para tu palabra, y que nos bendigas para estar atentos, ser oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido todo para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. La paz de Dios, hermanos. Ahora nuestra lectura es igual a la de el domingo próximo pasado, porque vamos a ver la segunda parte del Evangelio, de lo que estamos estudiando, del Evangelio según San Juan, que es un tratado de teología hermosísimo, hermanos. Bendito Dios que nos concede esta dicha, esta bienaventuranza, tener la palabra de Dios y escudriñarla. Y vamos a leer, hermanos, en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, el verso 1 y el verso 33. Gloria a Dios. Dice el 1, vamos a orar, a pedirle a Dios su bendición. Sí, hermano, con todo nuestro corazón. Necesitamos la presencia de Dios, la presencia de su Santo Espíritu, para entender la enseñanza del Señor Jesús. Señor bendito, Padre eterno, te pedimos tu bendición, tu aprobación, para el estudio de esta tu santa palabra, para la exposición de tu santa palabra. Tu palabra es santa, tu palabra es bendita. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento para ser oidores y hacedores de tu palabra. Que todos estemos atentos, sí, que todos los incrédulos, los idólatras, los inconversos, los ateos, que reciban tu palabra. Sí, Señor, ya te pedimos, pero es necesario acercarnos a ti con santo respeto, para ser bendecidos por tu misericordia y entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Y dice el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y el 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras del Señor Jesús, que sus labios pronunciaron para enseñar a sus discípulos, a los 12 apóstoles. Y nuestro tema, hermanos, es confiad, yo he vencido al mundo, segunda parte. Nuestro objetivo, creer y obedecer. Los hijos de Dios, en medio de muchas pruebas y luchas, cualquier clase de conflicto que tengamos, tenemos una gozosa paz. Sí, hermanos, en medio del conflicto tenemos una gozosa paz, con la certeza o en la certeza
de la victoria del Señor Jesucristo sobre el mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice en otra parte, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Dios es valiosísima, hermanos, que nuestro corazón, nuestra mente tenga la paz de Dios. Hay muchas cosas que pueden dar paz, alegría momentánea. Ya hemos dicho, una buena profesión, un oficio, un buen trabajo para vivir tranquilos. Es bueno, sí, por supuesto, es bueno, pero no hay como la paz que nos da Dios por medio de su Hijo Jesucristo, porque la paz que proporciona el dinero, una buena profesión, un buen oficio es momentánea. Si nos morimos, aquí se queda todo eso. Ya les dije el otro día, eran 3 amigos, a los 20 años se encontraron 2, y le preguntó uno al otro, ¿y qué fue de fulanito? No, pues, dijo el otro, se murió. ¿Y qué dejó? Todo. Nada nos podemos llevar, hermanos, dejamos todo. Entonces, cuando nos morimos, aquí se queda todo, pero la paz permanece porque la paz es eterna. La paz que nos da el Señor Jesucristo es verdadera, es perfecta, es eterna. Aleluya. Bueno, esa paz, ¿por qué tenemos esa paz? Por la certeza de la victoria del Señor Jesús sobre el mundo. Es una paz inquebrantable. La paz del Señor Jesucristo llena nuestros corazones, nuestra mente y nuestros corazones. Aleluya. Ya dijimos, hermanos, el Evangelio según San Juan es un hermosísimo tratado de teología. Los capítulos 13 al 17 tienen una enseñanza sublime. Es una elevada instrucción, es una enseñanza avanzada, porque el Señor, Dios eterno, nos ama, y por eso dice, y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estas palabras son de vida eterna, estas enseñanzas del Señor Jesús son vida, paz, bendición, vida eterna. Aleluya. Los capítulos del 13 al 17 tienen una enseñanza hermosísima, una instrucción espiritual. En la cena pascual, en familia estaban, ¿sí?, en el aposento alto. El Señor Jesucristo, como conocía a sus discípulos, y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por eso su interés de que aprendieran, que escucharan con atención lo que les estaba enseñando, la instrucción muy elevada, muy avanzada, que no todos tienen el privilegio. Por eso nosotros somos bienaventurados, felices, dichosos, porque tenemos esta bendición, una instrucción espiritual hermosísima. Cuando estaban a la cena, el Señor Jesús tuvo que pararse. ¿Por qué tuvo que pararse? Porque los
Los 12 apóstoles tenían un conflicto entre ellos. Discutían entre ellos quién iba a ser el primero. Porque pensaban que el Señor Jesús iba, a la entrada triunfal, que entró como rey, y que todos lo aclamaban. Bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Pensaban que iba a instaurar su reino aquí en la tierra, que los iba a librar del yugo romano. Y por eso discutían entre ellos quién sería el primer ministro, quién sería entre ellos el grande, quién sería el primer ministro, quién sería el secretario de Estado. Pero el Señor Jesús se paró, se quitó su manto. Dice en la palabra de Dios que agarró una toalla, se la ciñó, y agarró un lebrillo, un lavamanos, una bandeja, y empezó a lavar los pies para enseñarles la humildad. Lavar los pies era una actividad de los esclavos. Era costumbre del dueño de la casa, cuando alguien llegaba, que el esclavo, una persona muy baja, un oficio denigrante, lavar los pies a los que entraban a la casa del dueño, ¿sí? Porque ellos usaban sandalias y las calles no eran como ahora pavimentadas, eran de tierra. Y entonces el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos para enseñarles que los llamó para servir, no para reinar. Entonces, son enseñanzas preciosísimas, hermanos, que tenemos que valorar en todo lo que es la palabra de Dios. Las enseñanzas sublimes, espirituales del Señor Jesucristo. Tuvo que lavarle los pies. Él mismo tomó el oficio de un esclavo. Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, tuvo que hacerlo personalmente para mostrar que los hijos de Dios debemos de servir, no reinar, no anhelar el primer lugar, como tristemente muchos hermanos y hasta líderes pretenden medrar con la palabra de Dios para satisfacer sus ambiciones mundanas y egoístas. Cuando hacen esto, es incorrecto, porque abusan de la bondad de los hermanos y son gente vividora, abusiva. Que le gusta vivir de la bondad de la gente, de la bondad de los hermanos, pero dice la palabra de Dios que ellos ya tienen su pago, ¿sí? Predican por conveniencia, pero su perdición no tarda, hermanos, porque no se pueden burlar de Dios, de los hermanos. Si no se burlan de los hermanos, nos podemos engañar, pero a Dios no. Entonces su perdición no se duerme. Para los que viven impíamente, ya tendrán su pago. Esto lo encuentra en la carta a Pedro. Ahí puede leer esta palabra. El capítulo 14, hermanos, nos habla de que estaban sentados tomando la Pascua, la cena pascual, y era una cena familiar con sus 12, con sus amados. Dice que los amó hasta el fin. Y estaban en una cena familiar.
Cuando terminó la cena, lavó los pies cuando estaban cenando. Él se paró a lavar los pies. Pero cuando terminó la cena, el lenguaje del Señor Jesucristo tomó un tono, asumió un tono sublime. Como lo que es el Hijo de Dios, hermanos. Preocupado por los suyos, por los que Él ama. La palabra de Dios es ahora para nosotros. Es una enseñanza sublime, espiritual, que debemos aprovechar a lo máximo. Dice que asumió un tono de ternura, un tono sublime. Ese tono sublime es una particularidad de estos capítulos, del capítulo 13 al 17. Estos capítulos hablan exclusivamente, fíjense, estos capítulos del 13 al 17 hablan exclusivamente de la relación con el Padre, el Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo. Son exclusivos de esta relación íntima entre ellos y ellos dos con el Espíritu Santo. Esas relaciones entre los dos también era por medio de su Santo Espíritu. La Divina Trinidad hablando, hermanos, en este tratado de teología, palabras muy profundas, relaciones íntimas del Hijo con el Padre y del Padre con el Hijo, y los dos con el Espíritu Santo, y del Hijo y del Señor Jesucristo con la iglesia, con los 12, pero es con la iglesia, y de la iglesia con el mundo, para que toda esta bendición que recibimos la transmitamos. De gracia recibimos, demos de gracia. Por eso nos interesa exponer la palabra de Dios, para que conozcan quién es Dios, quién es el Hijo de Dios y quién es el Santo Espíritu de Dios. Es una enseñanza sublime, maravillosa, espiritual, hermanos, por favor, ¿sí? Entonces, dice que el Señor Jesucristo con la iglesia y la iglesia con el mundo. Debemos prepararnos para anunciar la buena noticia, para llevar la buena noticia a los amigos, a los hermanos en la fe, a la gente que conozcamos, a las amistades, aún a los hermanos en la fe, porque si tenemos comunión los unos con los otros, dice el salmista, mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, gloria a Dios, reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Gloria a su santo nombre. Bendito Dios, sí. Debemos estar interesados en la palabra de Dios, porque eso es bueno y agradable para Dios y bendición para nosotros. Aleluya. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estudiar la palabra de Dios entre hermanos es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte Hermón es muy alto, está lleno de nieve, pero cuando viene la brisa, dice que llega esa nieve, se convierte en rocío y es refrescante, es agradable. Y ahí dice, envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, el Señor Jesucristo, ya en esa cena familiar, en esa cena íntima, cambia su tono de voz a un lenguaje sublime para enseñar
a los 12, ahora a nosotros, ¿sí? Repito, porque la palabra de Dios es para el que la lee y la cree. Y bueno, entonces también nos dice que el Señor Jesucristo tenía que morir para que viniera el Espíritu Santo de Dios. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, en la persona del Señor Jesucristo. En la persona del Hijo de Dios tenía limitantes como nosotros humanos. No podía estar en Judea, no podía estar en Perea, no podía estar en Galilea, por la limitación humana, pero por el Espíritu Santo es omnipresente, porque tiene todos los atributos de Dios. Por eso dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y envió su Santo Espíritu. ¿Y cuándo? Dice, estaré así en el Espíritu Santo. Está con nosotros y debe de estar en nosotros. Sí. El Espíritu Santo puede estar en todo lugar. Ahorita mismo está en Rusia, en Ucrania, cuidando a las víctimas de la guerra. Puede estar en Estados Unidos, puede estar aquí en la República Mexicana como espíritu. Así es que era necesario que el Señor Jesucristo dejara este mundo, muriera, para que viniera el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios dice que es una semilla y que debe morir. La semilla es una, pero cuando florece es una planta, es un árbol. Así es la palabra de Dios, queda sembrada en nuestro corazón y debe de dar muchas ramas, debe de dar mucho fruto para la gloria de Dios. Qué bendición tan grande, hermanos. Si usted parte una naranja, un limón, no tiene una semillita, tiene 3, 4, 5, 6 a la mejor. Hermanos, si eso es en lo material, en una fruta, se imagina la palabra de Dios sembrada en un corazón dispuesto. ¿Cuánto fruto va a dar? Por eso dice, para que lleves fruto abundante, dice en el capítulo 15. Y debemos de estar adheridos para dar fruto abundante. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo. Por eso nos recomienda, por eso dice que estemos adheridos a la vid verdadera. Porque si no, los pámpanos que se secan no sirven. Dice la palabra de Dios, no sirven más que para leña, para ser quemados. Si no servimos para anunciar la palabra de Dios, no creemos, ya somos condenados. ¿A dónde vamos a ir? Al infierno. Así como los pámpanos no sirven, son cortados para que los que sirvan den más fruto. Entonces, dice que son cortados y no sirven más para nada. Porque hay árboles que su madera es fina y sirve para hacer muebles, pero esa dice que no sirve para nada más que para ser echada al lago de fuego. Entonces, hermanos, el capítulo 15 nos habla de que debemos obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Adheridos a mí, es decir, obedientes a mi palabra. Así como el 14 nos habla de la hermosura que el Señor Jesucristo fue a preparar el lugar celestial para su novia, para la esposa. Pero también la esposa tiene que prepararse, es decir, la iglesia. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Dice la parábola de las 10 vírgenes, todas estaban adentro. No hay acepción de personas, todas. Pero las que se prepararon, entraron a las bodas del Cordero. Las que no se quedaron afuera, lamentando. Ábranos,
y demasiado tarde. Por eso entendamos hoy, dejemos la idolatría, el mundo y sus... Nada nos vamos a llevar. Esto no quiere decir que no trabajemos, no, hermano, no hay que confundir las cosas. El que no trabaja, que no coma. Entonces, si nos habla el 14 del palacio celestial que el Señor Jesucristo fue a preparar y que regresará por nosotros para que donde yo esté, dice, estén conmigo. En el verso, capítulo 17 dice, para que vean la gloria que tuve contigo, Padre, desde el principio. Son enseñanzas gloriosas, maravillosas, espirituales. Hagamos la nuestra. Esa palabra es para nosotros. Aleluya. Entonces el 15 habla de que debemos obedecer la palabra de Dios. Si ya nos limpió, ¿sí?, debemos permanecer en esa limpieza. Dice que los que están limpios no necesitan más que lavarse los pies. Quiere decir, es una enseñanza espiritual hermosa. Si ya nos limpió la palabra de Dios, caminamos en el mundo, tenemos que estarnos limpiando constantemente, leyendo la palabra de Dios, teniendo comunión santa, íntima, en oración con el Padre Celestial, por los méritos del Señor Jesucristo. Dice que cuando el soldado le traspasó el corazón con su lanza, que el velo del templo, del lugar santísimo en el tabernáculo de Dios, el velo que era muy grueso, que separaba del lugar santo y del lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo cuando rasgó su carne la lanza. Es decir, que ya tenemos entrada directa al trono de la gracia, al trono celestial. Podemos tener esa comunión y es lo que quiere el Señor Jesucristo en estas enseñanzas. Aleluya. Entonces, Él fue a preparar las muchas moradas, así como nos habla de su tono de voz sublime, tierno, ¿sí? Empezó a enseñarse a los 12. Y repito, ahora nosotros, porque la palabra de Dios es para nosotros, ¿sí? También nos habla de las muchas moradas que hay, para el que permanece bien, para el que persevera hasta el fin, porque las luchas son muchas, hermanos. Por eso el Señor estas cosas se ha hablado para que no tengan tropiezo, para que estén firmes en la fe, porque yo no miento, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo, aleluya. Por eso murió, porque venció al pecado, venció a la tumba, venció al maligno que vino a matar, hurtar y destruir. Él venció con su sangre inocente derramada en la cruz del Calvario. Debemos asimilar en todo lo que vale esta preciosa enseñanza. Él fue a preparar lugar para vosotros. Sí. Dijimos que es una enseñanza de que Él vendrá del arrebatamiento, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, el capítulo 15 nos habla de la vid verdadera, que debemos estar adheridos, permanecer en Él, para que no seamos quitados como inútiles. Anunciemos, demos de gracia lo que de gracia recibimos. Ahora, llenos del Espíritu Santo, porque está con nosotros y en nosotros, ahora sirvamos a Dios, obedeciendo su palabra, dar de gracia lo que de gracia recibimos. En el capítulo 17, en el 16, sí, nos habla de la promesa del Espíritu Santo que envió. Entonces, el capítulo 16, hermanos,
es tan hermosísimo, porque ahí habla el Señor Jesús de la función del Espíritu Santo, la triple función del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, aleluya, y en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, y en el 16 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán, nos está preparando, hermanos, porque los días son difíciles. Mentira que se van a componer, hermanos. Cada vez va a ser más enfermedades, más plagas, más pestes, guerras. Lo estamos viviendo, hermano, es una verdad. Es el capítulo 24 de Mateo, así lo dice. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, como lo hacía Saulo de Tarso. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Harán esto los malvados porque no conocen, ni quieren conocer. Hay unos que dicen, sí, al Padre ni a mí, dice el Señor Jesús. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os recordéis que ya os lo había dicho. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor Jesús. Ese es el gran pecado, no creer en el Hijo de Dios. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. El justo muriendo por los pecadores. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Los seguidores se irán con él al lago de fuego. Así es que atendamos a la palabra de Dios, hermanos. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Está hablando de la resurrección, pero dice también que los apóstoles se gozarán de que lo volverán a ver y después lo veremos, lo verán ellos y lo vemos nosotros con los ojos de la fe. Y después, cara a cara, cuando estemos en la presencia del Padre Eterno, del Hijo. Y cuando dice, sí, Padre, quiero que estos que me has dado estén conmigo, que vean la gloria que tuve desde antes, la gloria que tuve contigo. Eso es lo que anhela el Señor Jesús. Por eso quiere que creamos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Gloria a su santo nombre. Entonces, hermanos, es necesario obedecer, creer y obedecer la palabra de Dios. El mundo nos odia, nos aborrece,
porque creemos en el Dios vivo, porque creemos en la obra redentora del Señor Jesucristo. Es algo que el maligno no puede soportar y adiestra a sus seguidores para que nos dañen. Por eso tenemos que tener la fe bien puesta, la fe en el Hijo de Dios, la confianza en la palabra de Dios, porque sus seguidores usan a los malvados para dañarnos, para hacernos mal, porque quiere acabar con nuestra fe. Pero es necesario, por eso dice el Señor Jesucristo, os he hablado, para que no tengan tropiezo, para que crean, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. El mundo nos odia. Los verdaderos hijos de Dios, que permanecen y perseveran hasta el fin, veremos la gloria de Dios, hermanos. Y es necesario que la palabra de Dios fructifique, dice en el capítulo 15, para que lleven mucho fruto y permanezca, que la palabra de Dios esté bien sembrada en nuestro corazón, que nada nos mueva, ¿sí? Dice un coro de jóvenes, el mundo dice que nada aprovechamos seguir a Cristo, pero nosotros les testificamos que somos felices, que creemos en su palabra y que estamos dispuestos a sufrir, porque la carne se queda, hermanos, el espíritu es el que va a vivir, el alma va a vivir delante de Dios, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, aleluya. Se nos enseña que alma y espíritu son sinónimos, ¿sí? Entonces, permanezcamos firmes, perseveremos hasta el fin, cargando nuestra cruz, no importa el sufrimiento, todo lo que suframos no se compara con la gloria que hemos de tener en la presencia del Dios vivo. No se compara, hermanos, por mucho que sea el sufrimiento. Sí, hermanos, somos humanos, sufrimos mucho. La separación de un ser querido duele, pero ahí está el Espíritu Santo para consolarnos, para guiarnos, ¿sí?, a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El amor de Dios que nos sostiene. Nos dicen, es que cuando nos ven soportando la separación de un ser querido, nos dicen que somos fuertes, pero no, hermanos, somos humanos, somos débiles, sufrimos, intensamente sufrimos, pero Dios, que es el fuerte, nos sostiene, nos consuela, nos ayuda, nos abraza. Es algo hermoso, hermanos, muy hermoso. Entonces, hermanos, creamos en la palabra de Dios, seamos obedientes. Esta situación de que nos perseguirán, nos aborrecen. Sí, hermanos, nos aborrecen. La gente perversa desea nuestro mal, quisiera destruirnos, pero nunca va a poder, porque estamos protegidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero se empeñan, y la cabeza de toda esta maldad es el Satanás, porque su condición y su ambición es grande, quiere que lo adoren. Nunca, jamás necesitaba tener amor y tiene odio. Necesitaba servir y quiere que le sirvan. Por eso tiene a sus seguidores, a sus demonios que le obedecen. Y es su Dios de los malvados, de los demonios. Entonces, nosotros que conocemos al Dios vivo, perseveremos hasta el fin, permanezcamos firmes en la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. El Satanás es mucho su egoísmo, anhela placer para él. Es la cabeza de todos los seguidores. Nos acechan, nos persiguen,
nos aborrecen, nos amenazan, pero nunca podrán, hermanos, porque estamos protegidos por el amor de Dios. La arrogancia del maligno y sus principios están en abierta oposición al Señor Jesucristo y a nosotros como redimidos. Necesitamos, hermanos, estar unidos a la vid verdadera. Nuestra posición debe de ser esa, estar unidos en oración y leer la palabra de Dios para estar unidos. Esa es nuestra posición correcta, ¿sí? Para que aunque vengan tempestades, adversidades, enfermedades, estemos firmes, porque nuestra fe está fundada en el Hijo de Dios. El capítulo 16, hermanos, ya nos habla nos previene del Señor Jesucristo, ¿sí? De que debemos estar atentos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo he dicho. Y entonces él se fue para mandar. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es un pecado no creer en la obra redentora del Hijo de Dios. De justicia, porque el Padre y yo. De justicia, porque voy al Padre y ya no me veréis. El justo muriendo por el injusto. Y de juicio, porque cuando el príncipe de este mundo, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, hermanos, esa es la enseñanza gloriosa, el curso avanzado que nos da el Señor Jesucristo en estos capítulos del 13 al 17. Seamos obedientes a la palabra de Dios, hermanos. Estemos muy atentos a la palabra de Dios para que no tengamos tropiezo, para que estemos firmes luchando la buena batalla de la fe, porque por mucho, ya os dije, que tengamos sufrimientos grandes, no se comparan con la dicha, la gloria que hemos de vivir estando con el Padre eterno, con su Hijo amado, con el Espíritu Santo por la eternidad. Aleluya. Entonces, hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Estemos atentos a la palabra de Dios. Sí. Dice el Señor Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no vendrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su triple acción, ¿sí? Nos convencerá a los pecadores que necesitamos un Salvador. De pecado por cuanto no creen en mí. Es un pecado grande rechazar al Salvador, al Hijo de Dios, no recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos más, hermanos, no necesitamos hacer mandas, no necesitamos repeticiones, rezos vanos, vacíos. Creer que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es suficiente, es nuestro único y suficiente Salvador. Con Él tenemos todo. El Señor Jesucristo es el camino, es el único que conduce
a la vida eterna. El único que nos da salvación. De justicia, porque el regreso del Hijo al Padre es la evidencia clara, absoluta, de que Dios tenía preparado su plan de salvación por medio de su Hijo amado. Por la fe que tenemos, que debemos tener en el Señor Jesucristo, es suficiente. No necesitamos más que creer en la obra redentora del Señor Jesucristo. Si no creemos, no tendremos salvación, sin la cual nadie se salva. El único que nos justifica es la sangre del Señor Jesucristo vertida en la cruz. ¿Sí? No tendremos salvación, porque es el único que nos puede salvar, el único que derramó. Habrá santos, muchos, los apóstoles, los profetas, tienen méritos, pero ninguno como el Señor Jesucristo, como los méritos del Señor Jesucristo. Así es que creer en el Señor Jesucristo es tener la vida eterna. Dice que debemos creer en la palabra de Dios. Si no creemos en Él, nadie podrá estar delante de la santidad del Dios vivo, del eterno, del Creador. Nadie. Si rechazamos al Señor Jesucristo, ¿cómo seremos justificados? El único que nos puede justificar. Y Dios nos ve a través de la obra redentora. Por eso nos perdona, porque nos mira a través de la obra perfecta del Señor Jesucristo. Dice que se agradó de Él, por eso lo exaltó hasta lo sumo, por su obediencia, que lo llevó al sacrificio, a la muerte. Por eso dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Hijo, Él lo hará. Claro, debemos pedir con fe, no nada más como periquito. No, hermanos, con fe vívida, firme, para la gloria de su santo nombre. El que cree tiene vida. Dice en el verso 18 del capítulo 3, el que cree, el que en Él cree, no es condenado, es decir, en el Señor Jesucristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Rechazó el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay quien lo rechaza, y Dios respeta la voluntad del hombre. Dios es un caballero. Él nos puede obligar, pero no se trata de eso, de que yo, de mi mente y de mi corazón, me entregue para hacer la voluntad de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna.
Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, seamos obedientes a la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa, es verdadera, es única. Entonces, vamos a creer en la palabra de Dios. Un himno muy hermoso, hermanos. Dice también una hermosa alabanza, hermano, un coro. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador para darle siempre calma y llenarlo de su amor. Si la acepta con el alma, sentirá su corazón que de veras tú le amas, oh divino Salvador. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra salvadora es verdad, es vida y luz, que ilumina toda hora hasta donde te hallas tú. Haz que tenga yo la honra de llevar siempre tu cruz y alcanzar así la gloria donde mora mi Jesús. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra es pan de vida, es sustento espiritual. Cuando llega al alma herida, le da alivio, le da paz. Todo aquel que la recibe nunca morirá, porque tú quieres que viva por toda la eternidad. Aleluya. Dice una alabanza, un coro. Ser como Cristo es mi anhelo, ser como Él. En mi camino de aquí al cielo, ser como Cristo es mi anhelo, ser como Él. Aleluya. La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga. Si Dios nos presta la vida, veremos la tercera parte de este tema. Confiad, yo he vencido al mundo. La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga. Te damos gracias, Señor, por esta bendición. Queremos ser oidores y hacedores de tu palabra. Señor, hemos escuchado, hemos oído, ahora queremos poner en práctica lo que tu palabra santa nos enseña con tanto amor, con tanta dedicación, con tanta ternura, que aprovechemos esta bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos todo para la gloria tuya, Padre Santo. Amén.